Todos debemos de conocer lo que es Ortiz a nivel Guadalajara y pues que te den una férula, te den algo, hay sillas de ruedas, o sea, todo el mundo lo conoce y todo el mundo si se lastimaba iba para allá. Pues mi familia se dedica a la ortopedia ya desde varias generaciones. Mi abuelo por temas de salud fallece joven, relativamente joven, y mi abuela pues tiene que quedarse a cargo. Pues ella, sin ser una mujer que venía también de una población pequeña, sin estudios, pues sacó toda una familia adelante. Cualquier persona que le diga estás a operar pues genera temor, genera un miedo. Creo que es como lo más importante donde el paciente se siente como de decir, bueno, no me operaron, estoy bien, no me duele, y pues fue de una manera menos dolorosa. Invasiva. Te recuerdo que le puse el tratamiento y cuando regresa a los 15 días y le pregunto cómo le fue, entonces yo hago muchas preguntas de qué porcentaje de dolor mejora, puede caminar, todo, y me acuerdo que la señora me decía, doctor, ya me puedo parar del baño sola. O sea, ella su felicidad era esa. Obviamente, pues a ti te fueron dejando ciertas cosas, pues el apellido, y obviamente ese legado pues va a continuar ahora con lo que estás haciendo y las sorprendentes terapias que estás haciendo. ¿Qué legado le quieres dejar a tus siguientes generaciones? Hay opciones que no tenemos por qué vivir con dolor, porque realmente cuando no hay dolor cambia mucho el semblante. De hecho, van muchos esposos, me distraen a la esposa muy contentos porque dicen, ya no nos peleamos porque estamos sin dolor. Entonces sin dolor estamos todos felices. Entonces la realidad es que sí, o sea, con dolor no hay felicidad. Entonces pues sí, buscar esa opción creo que es una opción que puede ayudarles a reincorporarse a sus actividades. La Podhouse, estudio creativo. Estamos aquí en Emprenditore, ¿cómo están? Donde las ideas y los sueños se hacen realidades. Hoy me es muy grato para mí esta invitación de una persona que realmente tiene su tiempo bastante ocupado, pero que gracias a diferentes recomendaciones me ha salvado a mí de estar otra vez en un quirófano. Mi rodilla se ha regenerado. Es un gran ser humano. Aparte de todo, es un doctor que ha ayudado a muchas personas a creer en la tecnología y en la medicina nueva regenerativa. Tenemos aquí con nosotros a Alexis Martínez Ortiz. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. La verdad es que esto sí se tiene que grabar en video, todas las cosas que hace este señor que está al lado de mí, que ahí donde lo ven es muy sencillo, pero para mí una eminencia en lo nuevo que hay en la medicina. Platícanos un poco de ti, Alexis. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Ok, bueno, yo nací aquí en Guadalajara. Tengo 40 años de edad. Y pues mi familia se dedica a la ortopedia ya desde varias generaciones. Entonces desde niño pues siempre siempre estuvo la medicina en mi vida. Mis tíos, todo era relacionado como a la medicina. Y pues ahí fue donde comenzó a llamarme la atención desde muy chavo. Recuerdo que iba con mis amigos y siempre llevaba mi botiquín por si alguien se caía jugando fútbol o algo, pues ahí le pegaba su curita, ¿no? Siempre tuve esa... Como que era algo que me gustaba. Siempre salía yo con mi botiquín corriendo con curitas y vendas. Dice así nada más, como le repito, humildemente dice que es una familia ligada a la traumatología, pero todos debemos de conocer lo que es Ortiz a nivel Guadalajara. Pues alguna vez, si se han fracturado un hueso o les ha pasado algo, pues siempre era, ve a la ortopedia de Ortiz y pues que te den una férula, te den algo, hay sillas de ruedas, o sea, todo el mundo lo conoce y todo el mundo si se lastimaba iba para allá. Sí, así es, correcto. Muchas personas han escuchado el apellido Ortiz, pero pocos conocen la historia detrás. Háblanos un poco de tu familia, cómo creciste, ¿te has fracturado algún hueso tú? Sí, también he sido cliente. Sí, tuviste pues sí, parte. Sí, tuviste que ir a las diferentes tiendas. Cuéntanos un poco de tu historia familiar. Bueno, mi familia, mi abuelo, el que es el del apellido Ortiz, ellos son de Oaxaca. Entonces, por el tema económico allá, que era complicado, pues tuvieron que salir de Oaxaca y se fueron creo que inicialmente a Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de trabajar con una persona que se dedicaba a la ortopedia. Ahí fue donde él aprende o ve el oficio de la ortopedia y migra a Guadalajara en un afán de crecer y comienza a poner la primera ortopedia. Él son varios tíos, varios hermanos y todos llegaron por el mismo camino y fue donde empezaron ya a establecerse aquí en Guadalajara poniendo pues cada familia su ortopedia. En aquel tiempo pues no había pues prácticamente competencia, era pues
un yeso y vendas, no había más. Entonces, pues empiezan a traer fajas, empiezan a traer rodilleras, coderas, cosas como para hacer algo más dinámico, más deportivo. Y bueno, pues ahí es donde comienza a crecer el apellido y comienza a crecer el negocio. Mi abuelo, por temas de salud, fallece joven, relativamente joven, y mi abuela pues tiene que quedarse a cargo. Y ahí es lo que, bueno, a mí me da mucho gusto, mucho orgullo más que gusto, el que pues ella, sin ser una mujer que venía también de una población pequeña, sin estudios, pues sacó toda una familia adelante. Eso es muy, muy fregón, interesante. Yo no sabía, fíjate, pero sí, pues desde que yo tengo memoria, cualquier cosa que le pasaba a mis amigos o le pasaba a cualquier persona alrededor de mí, pues era, pues ve Ortiz, no había competencia ligada a ese tema. Sí, es correcto. Y sobre todo, pues siempre, pues lo que se te era difícil encontrar, pues ahí lo tenían. Y ahora que me platicas que una mujer fue la que sacó adelante el negocio, sí, pues todavía, pues con más mérito, porque antes era muy difícil que una mujer creciera, una mujer trabajara. Correcto. Y pues otra vez a todas las mujeres que piensan que emprender y seguir un negocio es difícil, no es cierto. Sí. Cuando creces en una familia ligada a la medicina y a la traumatología, ¿fue inculcado por ellos el tema de lo que haces al día de hoy o a ti toda la vida te gustó? No, yo creo que sí tienen que ver porque pues, realmente, por ejemplo, las amistades con las que convivíamos pues eran doctores. Entonces sí era para mí como ver a un doctor era como que yo quería ser igual que él, ¿no? Para mí era como un estatus, como alguien que realmente pues estudiaba, salía adelante, como que era alguien que curaba, o sea, tenía como todo un fondo. Y pues siempre convivir con doctores yo creo que fue algo que me gustó ese pues como ese estilo de vida. Desde chavo, por las mismas amistades, tuve la oportunidad de que me invitaran a quirófanos, el empezar a ver una cirugía, no sé, tendría 14, 15 años, pues fue algo que me gustó y me apasionó y yo creo que de ahí ya fue donde sí dije, pues quiero ser médico. Creo que nunca lo dudé, siempre fue lo que quise hacer. Siempre quisiste ser médico, tú eres médico y tienes ¿qué especialidades? Primero haces medicina general. Sí. Sales a los 6 años de medicina general y después entras a una especialidad. En este caso yo entré es traumatología y ortopedia. Son 4 años de especialidad las que tienen que hacer. Y aparte hice un año más donde estuve viajando a algunos países viendo lo que es ya la parte de medicina regenerativa, porque ese es como otro extra, pues. O sea, en trauma y ortopedia, pues lo que vemos es todo lo que es quirúrgico. Trauma, lo que es accidentes, fracturas, que es urgencias, medicina de urgencias. Y ya ortopedia es la parte donde vemos al paciente que tiene desgaste articular, que tiene lesiones en la rodilla, en la columna, donde vas a hacer una cirugía programada y es una lesión que es crónica, que va a tener ya tiempo de evolución y esa es más el área de la ortopedia. Mira, yo no soy médico, entonces ahorita sí va a ser como una clase para mí. Okay. La verdad es que está muy fregón. No soy médico, pero yo he sufrido mucho de las rodillas toda mi vida. Y bueno, ¿cómo conozco a Alexis? Me dicen, Alex, no te vayas a operar. Ve, date una oportunidad a Biortiz, que está en la Gran Plaza. Todo el mundo de Guadalajara lo conoce. Los que nos ven de otras ciudades, pues es una plaza emblemática. Y platica con él. Entonces, para conseguir una cita fue bastante difícil. Pero bueno, ¿de qué experiencias o qué te marcó como para dedicarte a esto de la medicina regenerativa? Sé que también haces tus cirugías y sigues siendo pues, doctor, pero como el proceso, el procedimiento que en este caso emprendes o traes a México, porque tengo entendido que eres de los primeros doctores que lo trae, ¿en qué momento o qué proceso te hizo voltear a ver a ese negocio o ese emprendimiento? Sí, en un doctor, ya que en paz descanse, que fue mi maestro, el jefe del servicio de ortopedia. Uh-huh. Yo hice la especialidad en la Cruz Verde. Me acuerdo que entrábamos a unas cirugías de pacientes que tenían complicaciones, que tenían fracturas ya, que los habían operado 1, 2, 3 veces y no había consolidación, el hueso no pegaba. Y él mandó traer de una compañía un plasma que se llama plasma gel. Tomaban sangre y preparaban un plasma y lo hacían como una jalea que pegaba o adherías al hueso. Entonces, en ese momento que yo te estoy comentando, pues nadie lo hacía. O sea, fue algo así como pues, muy novedoso. Me llamó mucho la atención y recuerdo a mi maestro en paz descanse que me dijo, este es el futuro. Me dijo, por acá es donde va a guiarse. ¿De tu propio cuerpo tú hacías esto? Sí, le tomaban una muestra de sangre al paciente.
Y esa muestra la centrifugan y la sangre se separa y queda el plasma, que digamos que es donde están los nutrientes. Lo reparativo de la sangre que se encuentra en el plasma se activa con una sustancia y se puede hacer tan espeso como tú quieras. Puedes usarlo líquido, o sea, meterlo tal cual como si fuera agua, o puedes hacerlo tan duro como una gomita de panditas, por poner un ejemplo. Tal cual como plastiloca, ¿no? Ajá, exactamente. Y se lo adherían al hueso. Entonces, en la cirugía. ponías la placa nueva, porque algún paciente que a lo mejor ya lo habías operado 3, 4, 5 veces, no pegaba el hueso, entonces adherías esta membrana al hueso y esto activaba la reparación. Entonces ya después veías el resultado como pues, falló 4 veces, pero en la quinta que se puso este tipo de andamio, ya pegó la fractura. Entonces eso fue lo que a mí me impresionó. Y en un congreso médico que fuimos a Estados Unidos, una compañía, ¿puedo nombrar compañías? Sí, claro, sí, okay. Lo que tú quieras. Una compañía que se llama Biomed, ellos traían este sistema. Entonces, la verdad es que yo como médico, o sea, uno como profesionista, es complicado saber el tema de importar, de traer cosas, pero ya con el apoyo de la familia de Ortiz, que ellos sí pues importan y traen y mueven, que es más el área comercial, pues fue más sencillo. Entonces conectamos con Biomed, mi tío comenzó a traer los kits para poder hacer esa terapia y pues comenzamos a trabajar con fracturas, con tratamientos para rodilla, tratamientos para columna, comenzamos ya a hacer ese tipo de terapias. En aquel tiempo pues era lo único que había. Eso y aparte por otro lado, la parte de la ozonoterapia, que también fue de las primeras terapias que empecé a aplicar. Ajá. Esta terapia de ozono la conozco, una parte en Cuba, en un congreso que fui a Cuba. Tuve parte donde empezaron a tocar el tema de la ozonoterapia y después en un congreso en México, una compañía se llama MovMed, que está en Ciudad de México, ellos comenzaban a traer los equipos de ozonoterapia aquí a México. Cuéntanos un poco qué es la ozonoterapia. Bueno, la ozonoterapia prácticamente es un aparato que mediante descargas eléctricas genera se llama oxígeno trimolecular. Nosotros sabemos que el oxígeno es O2. Aquí lo que agregan es un O3, o sea, hacen un impulso eléctrico, rompen una cadena y se hace un O3, entonces un oxígeno trimolecular. Eso es el ozono, que lo podemos encontrar en el medio ambiente. El ozono a dosis ya médicas, a dosis terapéuticas, porque la que encontramos en el ambiente pues está más controlada, a dosis altas tiene efectos donde generan una lesión en el tejido, pero una lesión controlada. O sea, es como, por ejemplo, dañar la superficie del tejido con este ozono que es ácido y al lisar o raspar ahí la parte más superficial del tejido, empiezan a formarse factores de crecimiento. Aquí es un poquito tedioso, enredoso, pero para poner como un ejemplo, nosotros nos esguinzamos, ¿no? Nos doblamos un tobillo y hay un periodo de recuperación que son de 14 días, 15 días, donde el cuerpo va a mandar toda la fuerza para poder intentar reparar ese tejido. Pasando ese tiempo, el cuerpo no puede estar dándonos toda la energía a una sola cosa. También pues tiene que latir el corazón, tiene que funcionar los pulmones, el estómago, todo tiene que funcionar. Entonces el cuerpo llega a un punto donde deja de estar mandando ese estímulo porque no puede estar tanto tiempo haciéndolo. Por eso es muy común que escuches que tuve un esguince y me dieron 15 días de incapacidad, 15 días con la tobillera. Sí, porque a partir de eso ya solo rehabilitación es lo que te funciona. El cuerpo, exactamente, el cuerpo ya no hace más, entonces ahí es donde tienes que inducir una nueva lesión para que es como un volver a empezar. Entonces eso es lo que hace el ozono. Y como el ozono al final de cuentas es oxígeno, pues el tejido al estar oxigenado pues tiene una capacidad reparativa más alta. O sea, siempre cualquier estímulo que se haga en este tipo de terapias es no nada más estimular lo que hace el cuerpo, sino es como irnos un escalón arriba. Es como estimular, pero siempre dándole un poquito más de poder al cuerpo de hacerlo. Sí, o sea, tratando de que tu propio cuerpo te cure. Repare, pero con la ayuda de alguna otra sustancia o otro estímulo que lo empuje con mayor fuerza. Al final del día, el cuerpo lo hace. Por eso siempre les digo a los pacientes que el resultado pues, puede ser muy diferente. O sea, puedo tener un paciente con una lesión muy simple y no se le quite, y un paciente que de plano no tiene aparentemente salvación y puede responder de manera maravillosa. El cuerpo lo hace. O sea, al final del día, nosotros lo único que hacemos es darles estímulo, darles ayuda, pero al final el cuerpo es el que va a responder. Ok. Otra vez, qué interesante. Y sobre todo porque muchas veces van y ustedes en casa o los que nos están viendo van y se ponen ozonoterapia y no preguntan qué es, ¿eh? Varias personas yo he conocido que lo hacen. Y pues bueno, aquí sabemos qué es la ozonoterapia. ¿Empiezas con eso ahí en tu consultorio? Empiezo con ozonoterapia y la parte de que platicábamos del plasma. Podríamos decir que fueron los primeros 2 tratamientos que iniciamos.
Ozono lo hacía yo en mi consultorio y el plasma sí lo hacíamos en un consultorio de Ortiz que tenía un poquito más adaptado para hacer todo el proceso y el protocolo, más que nada de higiene y todo. En un consultorio convencional, como lo tenía en aquel momento, pues no era lo más indicado. El ozono, de alguna manera, no hay tanto riesgo, pero ya pues sacar sangre, prepararla, todo requiere una limpieza específica. Entonces teníamos otra área donde hacíamos esos procedimientos. A ver, ahora sí vamos a hablar. ¿Cómo se le dice al proceso que estoy llevando yo? ¿Regeneración articular? Yo lo entendí como una regeneración articular, pero explícame más o menos el tratamiento o lo que ahorita realmente estás haciendo, que es como, pues para mí una eminencia, es un milagro. Mi papá tenía pues 0 probabilidades de caminar sin prótesis y pues gracias a Dios hoy da 35, 40 pasos. Sí, va bien. Entonces está cañón, de verdad. Cuéntanos un poco qué es. ¿Sí se llama así, no se llama así? Explícanos. Bueno, nosotros como gremio le llamamos ortobiológicos. Okay. O sea, biológicos porque siempre la base de cualquier sustancia que vamos a aplicar es biológica, sea colágeno, sea ácido hialurónico, sea el propio plasma, péptidos, células madre. Ahora sí que hay un abanico de terapias y cada terapia pues se va individualizando. Cada paciente se le va... Tiene un problema diferente. Exacto. Voy decidiendo de acuerdo al paciente si voy a aplicar A, B, C junto A con B, dependiendo ya... Pues así que eso ya es la experiencia de cada uno, que vas aprendiendo cómo trabajar una lesión u otra. Y eso es lo que siempre les digo a los pacientes, no receta de cocina. O sea, no es como que a todos les vas a poner lo mismo, sino que tienes que tener primero un plan A. Voy a hacer esto de acuerdo al tipo de daño, pero tengo un plan B, un plan C en caso de que algo fracase, porque hay más tipos de estimulaciones que podemos hacer. Ok. Entonces, por ejemplo, si tenemos un lesionado de rodilla, ¿cuál sería como el protocolo para asistir contigo? Bueno, ok. Aquí nuevamente platicamos hace ratito de lo que era trauma y ortopedia. Si, por ejemplo, si es un paciente deportista que se acaba de lesionar, pues vamos a considerarlo como una lesión aguda. Entonces el tratamiento va a ir enfocado a controlar la respuesta inflamatoria. En este caso podemos lubricar los tejidos poniendo colágeno, ácido hialurónico y buscar un estímulo que va a caer dentro de eso que platicábamos, esos 15, 21 días probablemente que fue la lesión. Sí, que la lesión fue ya... Fue aguda. Aguda. Y ya cuando el paciente, ya estamos hablando de un paciente crónico, como en el caso de tu papá, que ya es una lesión degenerativa de muchos años, el abordaje va a ser distinto. ¿Por qué? Porque simplemente las células inflamatorias no van a ser las mismas. Hay células de inflamación aguda y células de inflamación crónica. Vamos a encontrar depósitos de células basura que tenemos dentro de la rodilla, en unas agudo y en otro crónico. Entonces tenemos que decidir cuáles van a ser las moléculas que nos van a ayudar a cada uno de los problemas. Sí, o sea, yo llego contigo y pides una radiografía. Pedimos siempre una radiografía de control. O si tiene resonancia. O la resonancia, según el caso, a ver si ya la tiene el paciente. Normalmente trabajo mucho con radiografías inicialmente. Y si veo que algo se empieza como a complicar, que no está evolucionando a lo que estoy yo acostumbrado, pues sí, a lo mejor una resonancia. Si en la exploración física de plano pues veo que la rodilla tiene inestabilidad, por ejemplo, pues voy a pedir resonancia. Lo más probable es que esté roto el menisco, un ligamento o algo. Bueno, ahí sí nos tenemos que ir directamente a la resonancia. Okay. Entonces también cuenta ahí poquito lo que platico con el paciente, la cinemática de la lesión. Pues no es lo mismo doblarte todo el pie que buscarte las escaleras, no sé, hay algún... también la cinemática cuenta. En este caso, por ejemplo, si hay un paciente que tiene inestabilidad o ya tú en ese momento puedes saber si necesitas cirugía o con tu tratamiento lo haces o siempre le das la oportunidad a ver si el tratamiento jala. Siempre les doy la oportunidad porque sí me he llevado sorpresas, inclusive con los desgastes, de repente pacientes que ya no tienen cartílago, o sea que digas, pues esto no hay nada más que hacer y pues ahí ves al paciente que va avanzando, entonces siempre les doy la oportunidad. Siempre también considerando que esto tiene un costo y tampoco voy a elevarse como al lugar de cirugía. Sí, o sea, no voy a hacer gastar al paciente, pues realmente si no funciona. O sea, siempre les pongo una dosis. Ya según lo que me platiquen, hago algunas preguntas clave y si veo que realmente el paciente está evolucionando, ahora sí que le terqueo y continúo un poquito más. Si desde el inicio veo que no está funcionando, bueno, ya oriento al paciente a lo mejor que no es la opción y hay que buscar otra... A la prótesis. Otra opción, ajá. Sí, porque básicamente pues, las personas vamos a hablar más de término médico, que son tus pacientes,
en este podcast se llamarían los clientes empresariales, mente hablando. Los Pero clientes. bueno, los pacientes que llegan ya con una lesión articular y van evolucionando, tú puedes decidir si contigo no funciona, vamos a la prótesis, ¿no? Es correcto, pero siempre dándoles esa opción, porque también considero otra cosa que para mí es importante y creo que es parte donde la medicina biológica entra, es el tema que pues cada día vas a encontrar más pacientes diabéticos, más pacientes hipertensos, más pacientes infartados. Imposibles de Entonces, operar. de repente son imposibles de operar y entonces a veces uno como ortopedista, digo, y no porque esté mal, pero porque no tenemos otra herramienta, porque nuestra especialidad es 100% quirúrgica, pues de repente, ¿qué haces? Pues lo mandas con el algólogo, lo mandas con el rehabilitador y ahí los rebotas. O sea, el paciente está ahí peloteando por todos lados, porque pues si no le puedes ofrecer la solución aparente, que es la cirugía, pues entonces ya te queda más que rehabilitación o ve y ponle un parche de morfina para que no le esté doliendo. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el tema. Entonces, aquí es donde siento que es la parte donde sí el biológico entra, ¿no? O sea, por eso es el que siempre apuestas a que sí funcione, porque si ese paciente, aparte de todo, o no se quiere operar o no se puede operar por infinidad de problemas que ahora cada día se presentan con más frecuencia en pacientes mayores, bueno, pues estás en una oportunidad donde el paciente puede a lo mejor alcanzar esa independencia, no de correr, pero sí de poder pararse de su cama al baño, a la cocina, caminar, subir, bajar escaleras y realmente pues poder hacerlo de manera independiente, sin la necesidad de alguien que lo esté asistiendo todo el Sí, tiempo. una oportunidad de vida, una mejor calidad de vida. Digo, tampoco los pacientes adultos van a subirse a bicicletas, jugar squash, Es correcto. etcétera, ¿no? Es para tener una calidad de vida y estar bien. Sí. ¿Lo consideras así? Es correcto. Ok. Obviamente, yo lo sé, pero hay muchas personas que nos van a escuchar que no. La diferencia entre la cirugía de reemplazo, en este caso, prótesis de cadera, operación de hombro, prótesis de rodilla, a la terapia de regeneración que tú haces, ¿qué diferencias le ves tú? Yo le veo un madral porque yo ya estoy, pero Sí, claro, los que claro. nos están viendo no saben. Sí, claro. Bueno, es que aquí yo creo que de inicio, pues yo creo que como, inclusive nosotros hasta como médicos, pues el decir me van a operar o una persona que le digas te tienes que operar, pues yo creo que cualquiera lo relaciona con un peligro, ¿no? Sí. O sea, yo creo que nadie felizmente se mete a un quirófano. Digo, a excepción de que es algo de urgencia, ¿no? Sí. Que sea algo urgente, pues cualquiera opérenme y sáquenme de si mi vida está en peligro. Pero cuando es algo que realmente no está o no pone en peligro la vida, pues cualquier persona que le diga estás a operar, pues genera temor, genera un miedo. Tal vez me muera ahí en el quirófano, me pueda pasar algo, complicaciones, dolor, el saber que me va a doler después de la cirugía. Entonces siento que, bueno, en este caso, como es un procedimiento mínimamente invasivo, donde pues realmente pues son agujas con las que vamos a introducir el producto a la zona afectada, pues eso creo que es como lo más importante, donde el paciente se siente como más como algo que no lo va a agredir tanto físicamente. Y si obtenemos ese beneficio, pues creo que va a estar muy contento de decir, bueno, no me operaron, estoy bien, no me duele y pues fue de una manera menos dolorosa o menos invasiva Podemos decir, la primera diferencia es que no es invasivo. No es invasivo. El costo, obviamente. El costo, la diferencia es mucha también. En los costos es un rango excesivo. Sí, pues sí. El costo, obviamente, la recuperación, digo, en mi caso, que voy a ser un poco metiche, la recuperación es isofacta. A la semana, 15 días, te empiezas a sentir mejor. La lubricación de las articulaciones cambia. Y pues 3, yo diría que pues no es lo mismo tener una parte que no es de tu cuerpo a que tu cuerpo esté tratando todavía de recuperarse, ¿no? Claro. Sí, ahí entraríamos ya ahora sí en el tema de las complicaciones, que podría ser a lo mejor otro punto importante. No es lo mismo por ejemplo, al hacer una aplicación, pues el peor escenario es que no resulte, que el paciente diga me sigue doliendo. No cambiaste la anatomía del paciente, no lo invadiste. Entonces, al final, el peor escenario pues es que se aplicó y no funcionó. En cambio, en una cirugía, pues no hay marcha atrás, hablando de un reemplazo articular. Ya te pusieron tu prótesis, ya te operaron la columna, y si queda dolor o queda alguna situación de inestabilidad, de problema o rechazo, porque también existe la parte donde hay cuerpos que al momento de introducir el metal, pues bueno, el cuerpo reacciona y dice no lo quiero. Entonces son procesos infecciosos y se vuelve un viacrucis el paciente que se te complica. Oye, esa es duda personal. Al momento que te ponen una prótesis, no sé, de rodilla, otra vez, porque pues yo hablo de lo que yo tengo. Sí, claro. ¿Tu cuerpo no lo decide? ¿Qué pasa? ¿Te cortan la pierna?
O... No. Se abre, se saca la prótesis. Fui muchísimo. Pero obviamente ya no tenemos articulación, porque esa articulación pues ya la desecharon del cuerpo, ya nada más están los 2 implantes metálicos. Entonces tienes que sacar la prótesis, hay que bañar con antibióticos, se dejan son como unas perlitas que se introducen, se quedan en toda la zona donde estaba la prótesis y se pone una prótesis como de goma, como de plástico. Mientras se quita la infección, baja el proceso inflamatorio y se puede volver a operar al paciente intentando en un segundo evento quirúrgico que se pueda poner. Hay ocasiones donde si no se puede o el proceso infeccioso continúa o pasa lo que se llama osteomelitis, que es una infección del hueso, pues muchas veces hay que hacer una artrodesis. Tenemos que pegar ya la rodilla, fusionarla con injerto de hueso y pues ya quedas como patita de palo, así como... Así completamente. La toma totalmente en extremo. Y ese es como ahora sí lo último. Sí, ese es el peor escenario. Digo, ahí estaríamos hablando de que ya agotaste todas las posibilidades y se complicó todo. Sí, pero hay que tomar en cuenta en eso. Yo les recomiendo ampliamente estas terapias. Bueno, vamos a pasar al tema de las células madre. ¿De dónde las obtienes? ¿De dónde las traes? El ácido hialurónico y el colágeno que han hecho tanto boom en redes sociales que pues, la gente se lo está inyectando, que es un muy buen pues, producto. Claro. Cuéntanos un poco de eso. Ok. Bueno, esa parte siento que es lo que a mí me ha ayudado mucho. Es el que no ha sido solamente como monoterapias, donde diga solamente le voy a apostar a poner células madre o solamente le voy a apostar a poner ácido hialurónico o solamente le voy a apostar a poner colágeno. Siento que uno de los éxitos que me ha dado mucho este tipo de terapias es el combinarlas. El poder, ya con los conocimientos médicos, saber decir, bueno, ¿por qué voy a poner colágeno? ¿Por qué voy a poner ácido hialurónico? ¿Qué funciones van a dar dentro de la rodilla? ¿Y qué ayuda le van a dar también a las células madre? Porque también ahorita con el boom de las células madre, pues se imagina la gente que las células madre entran y así como si ahorita me cortara el brazo y me pongo células madre y me va a crecer un brazo nuevo, exactamente. Entonces, las células madre tienen muy buenas aplicaciones, pero también son células que requieren un apoyo dentro de la zona donde se esté aplicando. Para que funcionen. Entonces, si las pones solas, probablemente tengas un buen resultado, pero no lo óptimo o tal vez no tengas resultado porque a ese tratamiento le faltó haber puesto algún tipo de sustancia previa. Sí, a grosso modo hay algunos artículos que hablan que tienes que tener 3 bases, o sea, 3 principios para poder estimular un tejido y obtener un buen resultado. Que es 1, control de la respuesta inflamatoria. 2, poner algún andamiaje, o sea, algo donde esas células puedan sembrarse o puedan proliferar. Como un adherente, las ¿no? células, exactamente. Entonces, aquí en este caso, bueno, utilizamos el ozono como ese método antiinflamatorio. Utilizamos ese colágeno y ese ácido hialurónico que vienen en gel como una especie de superficie de apoyo para las células y para la rodilla para que articule más cómoda. Y ya las células como la cereza del pastel, como el bioestímulo que queremos, ese proceso de bioestimulación que queremos para que el tejido se repare. Ok. Tú haces tus propios procedimientos. Obviamente sé que es un traje a la medida, pero las células tú las traes, tú las haces, es de cada cuerpo. Hay laboratorios que se dedican a eso. Aquí en Guadalajara pues hemos tenido, tenemos muy buenas oportunidades porque aquí hay creo que 4 o 5 laboratorios diferentes de células madre. Yo trabajo con uno que es Regen Global, es el que, bueno, hasta el día de hoy me ha dado muy buenos resultados. Tienen equipos de primera, mucho control pues aquí lo más importante en las células es primero que sean de primera línea, que sean cultivadas directamente vienen de placenta o de cordón umbilical, ahí es donde las aíslan. Entonces ellos tienen que ir a los hospitales, recoger el cordón umbilical, recoger placentas y comenzar a trabajar a hacer estudios de estos tejidos. Primero, pues que no haya procesos infecciosos importantes, que VIH, hepatitis, cualquier cosa que pudiera generar una contaminación. Hacen algunos estudios genéticos y ya que determinan que las células tienen la calidad correcta, es donde comienzan a hacer la obtención de las células, hacen los cultivos y es como las comienzan a vender. Normalmente vamos a encontrar estos viales que van de 10 millones de células madre hasta 100 millones de células madre. Y ya dependiendo la severidad del daño, pues vamos eligiendo cuál
¿Cuál le le metes, ¿no? ¿Cuál es el que se le va a aplicar? Sí, cuál aplicas y cuál no. Perdón, es que pues, es un doctor ampliamente educado y pues aquí estamos hablando con un abogado empresario. La recuperación, ¿qué tan real es? ¿Qué tan...? Digo, yo sé que puedo decir que yo sí sé que es real, pero, por ejemplo, de cada 10 pacientes, ¿cuántos sacas adelante? Sí, así lo manejo yo más o menos cuando me pregunta el paciente las tasas de éxito, yo lo manejo así. Yo creo que de cada 10 pacientes considero que 7 van a ser resultados positivos. O sea, 7 pacientes les va a ir bien, nuevamente aclarándoles siempre según el grado de severidad, para qué actividades o para qué es lo que nos va a dar el tratamiento. Por ejemplo, un caso de un adulto mayor con un desgaste muy severo, pues nuevamente, si el paciente me dice, oye, es que quiero empezar a correr, pues no, o sea, digo, eso ya no se puede, ¿no? Sí, en el caso de este tipo de terapia. Si es un paciente joven, una lesión a lo mejor, no tanto crónica, a lo mejor un poquito más aguda, una lesión de meniscos, por ejemplo, por jugar algún deporte, Padre. pues puedes despejar padre, le puedes decir al paciente, ¿va a poderlo volver a hacer? Sí, pero va a llevar un proceso para hacerlo. O sea, no puedes poner las células. Nuevamente lo que decíamos, no son productos milagro. No le voy a poner las células madre hoy y el paciente va mañana a ponerse a jugar pádel otra vez. Va a llevar un proceso. ¿Lo va a poder volver a hacer? Sí, pero siempre pues llevándolos como por el camino de irles diciendo, darle su tiempo y empezar como progresivamente no va a recuperar en caso de esto, por ejemplo, esto es una duda personal también. Cuando ya va mejorando el paciente, obviamente todos, hasta con una prótesis, hasta con una cirugía, tienes la posibilidad de volverte a lesionar. Tienes tendencia, porque muchos se empiezan a sentir bien y le vuelven a dar y van para afuera. ¿Esas células madres se quedan ahí, no se quedan ahí? ¿O lo que se regeneró puedes echarlo 100% para atrás? ¿O si hay un avance donde tú te puedas anclar para volver a empezar? No, sí, digo, definitivamente se pueden volver a lastimar. Es como pues cualquier persona. Algunos pacientes que los veo que son un poquito más acelerados para las actividades, y les digo, o sea, no estamos haciendo una super rodilla, es una rodilla común como la otra, así como se lesionó la izquierda, se puede lesionar la derecha, y si esa izquierda ya estaba lesionada y el paciente a lo mejor pues no hace calentamiento, sobreesfuerza la rodilla, o a lo mejor de repente hay pacientes que quieren empezar a hacer actividades o están haciendo actividades a lo mejor con un sobrepeso, por ejemplo, y que están haciendo a lo mejor el deporte incorrecto, tendrían que empezar primero otro tipo de actividades para ir bajando de peso, ir fortaleciendo. Entonces es como que todo eso es lo que conlleva, es donde les... sí, o sea, no es magia, ¿no? Los vamos llevando de la mano, exactamente, les vamos diciendo cómo, pero sí siempre aclarándoles que pues al final del día las lesiones deportivas pues ahí están, o sea, el paciente se puede volver a lastimar, claro. Que definitivamente se ayuda, o sea, el haber puesto la terapia como para un segundo evento en caso de alguna situación de lesión nos va a ayudar, pues sí, definitivamente los tejidos pues al tener un proceso de mejora, pues sí, definitivamente van a estar mejor en una segunda lesión. Oye, cuando vienes de un legado familiar como los Ortiz, la marca, de joven, ¿qué sentías? ¿Sentías más presión o sentías motivación de? Pues esa es una pregunta, porque todavía hace poquito lo platicamos con familiares y yo les digo que a veces el apellido ser Ortiz me ha abierto puertas y me ha cerrado. O sea, por un lado, pues siempre va a haber un cierto celo profesional con algunas colegas y de repente, pues sí son como que te quieren meter zancadilla. Y otros que pues, realmente aprecian o en su momento, como platicaba mi abuela que estuvo al frente mucho tiempo del negocio, pues siempre tuvo como un plan de ayudar mucho a los médicos de alguna manera pues apoyarlos si iban a congresos, si iban a alguna situación particular de cada médico. Entonces siempre ganó como el afecto de muchos colegas. Entonces ellos pues al ver que era pues su nieto, en cierta manera me brindaron el apoyo. Y otros no, otros pues nos cerraban las puertas un poco. Entonces siempre ha sido como un vaivén en ese aspecto. Oye, tú que empiezas esto de Biortiz, porque así se llama lo tuyo. Lo que hacemos, sí, Biortiz. ¿Qué quieres dejar para tu siguiente generación? Obviamente, pues a ti te fueron dejando ciertas cosas, pues el apellido, y obviamente ese legado pues va a continuar ahora con lo que estás haciendo y las sorprendentes terapias que estás haciendo. ¿Qué quieres dejar o no quieres dejar? ¿Qué legado le quieres dejar a tus siguientes generaciones?
Bueno, pues yo digo, ojalá yo tengo dos chavos, hombres los dos, y bueno, pues sí me gustaría a lo mejor que alguno de los dos o los dos les gustara la medicina y ojalá y también les guste la ortopedia. Y pues sí, me gustaría que a lo mejor en un futuro pues poder tener a mi hijo, ¿no? Trabajando conmigo, enseñándole y pues que él siga el camino. Buena respuesta, está chingón. A ver, casos reales que a ti te hayan llamado así, de que hayas dicho, de verdad, esto sí está impresionante, cómo sí hizo una mejora impresionante y que te hacen seguir creyendo en estas terapias nuevas de, ¿cómo dijimos que se llamaba? Medicina regenerativa. Medicina regenerativa biológica. o medicina biológica. ¿Qué casos reales de verdad sí te han marcado? Obviamente no des nombres, simplemente ejemplos concretos medicinales. Hay un caso muy particular de una paciente que recuerdo que cuando vi el caso, pues era un caso complicado, una lesión también de rodilla, ya un desgaste muy severo. No sé qué cara hice yo, tal vez que la señora como que vio y dijo, no, el doctor no me va a poder ayudar. Pienso, no sé, porque cuando le empecé a platicar y le dije de la posibilidad de recuperación era baja, pero podíamos ayudarle, me acuerdo que ella me decía que lo que ella solamente pedía, o sea, era poder pararse del baño sola. A ella le daba mucha pena ir al baño y no se podía parar de la taza y que entraran sus familiares a levantarla, pues por su propio pudor de ella, ¿no? Sí. Entonces ella me decía que para ella con tal de sentarse y pararse, para ella eso ya era suficiente. Entonces recuerdo que le puse el tratamiento y cuando regresa a los 15 días y le pregunto cómo le fue, entonces yo hago muchas preguntas de qué porcentaje de dolor mejora, puede caminar todo. Y me acuerdo que la señora me decía, doctor, ya me puedo parar del baño sola. Y no la sacaba de ahí. O sea, ella su felicidad era esa. Y le quería preguntar, ¿pero puede caminar, puede subir escaleras, puede bajarlas? Y me decía, doctor, ya me paro del baño sola. O sea, eso era su sí, es que la medición, como su tema personal y con eso ella estaba feliz. O sea, para ella era feliz el poder levantarse de la taza sola y poder salir del baño sin que tuviera alguien que entrarle a ayudar. Y otro caso también que me recuerdo mucho es de una paciente, una americana que vive en Ajic, que ella pues antes de morir quería ir a India. Quería conocer India y no podía por el tema también de la rodilla, que le costaba mucho trabajo caminar y no se animaba a hacer ese viaje. Y estuvimos trabajando con ella y bueno, al final le fue muy bien. De hecho, le fue bastante bien para la lesión que tenía. Y me dio gusto cuando regresó. Lo primero que hizo fue me trajo unas figuritas. De hecho, las tengo en mi consultorio de India, de que me dijo, lo logré. O sea, pude ir y pues fue para ella algo. Ella no se quería morir sin ir a India. No sé por qué, cuál sea su fijación por ir a India, pero sí, para ella era algo muy importante. Entonces me dio mucho gusto que lo logró. Qué fregón cuando ayudas a las personas de esa manera. Te felicito de verdad por todo, pues por esa porque como tú lo decías ahorita, la medición del éxito o la motivación para cada paciente es diferente. A lo mejor para unos es volver a jugar pádel o jugar tenis y para otros simplemente caminar en una plaza sin dolor es algo que ya es muchísima ganancia. O simplemente que no le duela, porque hay gente que vive con ese dolor. Claro. Y decía, no me acuerdo si fue mi doctor de los riñones o mi otro doctor que me operó esta rodilla, saludos a Jaime Michel, que decía, vivir en dolor es pecado mortal. Vivir en dolor es pecado mortal. Es correcto. ¿No? Entonces, te felicito mucho al respecto. Gracias. De eso. La comparación de la movilidad antes y después de tu terapia, ¿cómo la haces? O si tú tuvieras una bisagra, ¿cómo lo compararías? Sí, me baso un poquito más inicialmente en el tema del dolor, porque realmente mucha de la limitación es por dolor. Entonces ya cuando el paciente mejora baja el dolor, pues ya podemos ver el tema de el movimiento articular, pero más que nada aquí el tema es más la fuerza, porque mucho del tema es que ya no les duele, pero ya no tienen la fuerza para subir y bajar escaleras, por ejemplo. Entonces ahí es donde sí entra la parte que tienes que mandar al paciente a ejercitar. ¿Y tú tienes un área de esa terapia o tienes un socio? Yo los mando, tengo un terapista que es el que me apoya o generalmente la mayoría de los pacientes, por el mismo tema que son adultos mayores y ya de repente pues con este tráfico aquí de la ciudad que es imposible, les doy algunos ejercicios de que tengo en YouTube, que les mando los links para que ellos lo intenten en casa. Ya si de plano el paciente no puede o no quiere, bueno, pues los mandamos a terapia que le ayuden. Pero siento que sí es como que yo en mi parte lo que yo más busco o lo que yo más hago es que quite el dolor.
O sea, quitar el dolor para realmente ver por qué tanto es la rigidez que tiene el paciente por el daño y qué tanto es por el dolor, lo que no les permitía. Tiene realmente, ¿no? Y ya de ahí, pues ya veo si los mando a terapia o les puedo dar algún ejercicio para hacer en casa. Vamos a platicar un poco de los mitos y las falsas creencias. ¿Esto es para todos? O sea, en términos generales, sí puede ser para todos, siempre y cuando creo que ahí es donde como médico les expliquemos nuevamente cuáles son los beneficios que se pueden obtener. Yo creo que sí no podrías como no darle la oportunidad a alguien, porque igual a lo mejor esa persona, o sea, tú puedes ver la radiografía, asustarte, pero pues al final del día a lo mejor ese paciente, y me ha pasado en varias ocasiones, tenía la capacidad de ser reparado por él mismo. Entonces, yo creo que sí es para todos, solamente sí ser muy claro con el paciente en cuanto a cuáles son las mejoras que puede tener, y considero mucho en cuanto a no también uno como médico caer en el error de te voy a poner más y te voy a poner más a ver si funciona. O sea, es como si tener... Ya llega un tope y decirle exacto, ya. exponer, ver resultados, está mejorando, está teniendo esa mejoría que yo espero, no la tiene, a lo mejor también sí ya ser franco con el paciente y decirle, ¿sabes qué? No es este camino, hay que buscarle por otro lado, pero yo creo que sí todos tenemos la oportunidad por lo menos de buscar esta opción antes de un proceso quirúrgico. Sí, es que, y se lo recomiendo, todo es mejor que el bisturí. Yo ya tengo en una el bisturí y en la otra llevo los tratamientos y ahí vamos. ¿Cuándo no se recomienda? ¿Cuándo de verdad no se recomienda? Yo sé que tú eres un doctor muy sensato y les dices a la gente, ¿sabes qué? Tú no, tú sí, pero ¿cuándo de verdad sí no se recomienda? Yo creo que ahí sería ya igual nuevamente como catalogando a cada paciente los que son de una lesión aguda, una lesión crónica. Por ejemplo, vamos a poner el caso igual una rodilla. Si me llega una rodilla con los ligamentos cruzados rotos, los meniscos rotos, o sea, donde de plano no hay ninguna sola estabilidad que nos pueda brindar por sí sola la rodilla, pues no le voy a decir hay que ponerle medicina biológica. O sea, pues ese cuate tiene que operar. O sea, mecánicamente esa rodilla no funciona. Entonces yo creo que aquí la mecánica, la biomecánica, creo que cuenta mucho. Entonces, si no tienes con qué, ahora sí que si no tienes la rodilla con qué poder trabajar, pues yo creo que ahí es cuando sí, de plano, pues es cirugía, o sea, no hay otra opción. Y en el caso del paciente que tiene lesiones crónicas, por ejemplo, saber de un paciente que a lo mejor por dolor ya no flexiona la rodilla, tiene años ya sin hacer movimiento de flexión, pues igual de qué te sirve quitarle el dolor al paciente o mejorar la calidad del tejido si esa rodilla ya está totalmente, se llama anquilosada, está totalmente pegada. Pues ese paciente pues vas a tener que ponerle prótesis y al poner la prótesis vas a liberar fibrosis, vas a liberar tejidos y le vas a dar esa movilidad para que cuando ya le pongas la prótesis, salga el paciente después de cirugía, pues no va a tener dolor y pues va a tener ya su movimiento como debe de ser. Como debe ser. Entonces creo que o sea, lo que sería no, estaríamos hablando de que por tema biomecánico la articulación que vayas a trabajar no funcione. ¿Tú pones prótesis? Sí. Ok. Cuando un paciente le regresas la movilidad, por ejemplo, supongamos que de esto regresas movilidades así o de cadera, entra la prótesis, ¿qué tanto de tiempo necesita esperarse para ser una persona funcional? Digo, obviamente hay de adultos mayores, jóvenes, sí, claro, etcétera, pero más o menos el tiempo. Yo digo que en términos generales, sí, términos generales, podría decir que a lo mejor son de 3 a 4 meses. Okay. Que ya esté el paciente casi en la normalidad. Ya con la tecnología nueva, ¿no? Porque antes era como 2 años. Sí, eso iba. Ahora, de ahí ya va el tema del fortalecimiento, etcétera. Lo que pasa es que también hay cuenta mucho las ganas que le eche el paciente. Y la edad, porque no es lo mismo, por ejemplo, nuevamente un paciente que le vas a poner la prótesis porque solamente va a caminar en su casa, a una persona, a lo mejor, no sé, en sus 50, 60, que quiere todavía hacer ejercicio, pues va a llevar todavía otro proceso. Entonces, a lo mejor ahí sí podrías decir que te puedes ir como hasta unos 6 meses. Okay. Para que ya esté ese paciente a lo mejor corriendo otra vez, ¿no? Haciendo alguna actividad de impacto. ¿Qué engaños hay en el mercado que tú conozcas? Porque pues sí debes de saber, no importa que tires, tú sabes. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay personas que han caído en ese tipo de cosas y hay personas que hemos probado que tú sí eres el bueno, pero hay muchos engaños y puede ser muy peligroso, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero que nada, que de repente sí vas a encontrar personas que no son médicos, ¿no? Que a lo mejor estudiaron, inclusive a lo mejor fisioterapeutas que no son médicos y que más o menos tienen conocimientos de la parte medicina. De medicina, de la parte de ortopedia, de articular.
y que de repente se avientan a inyectar, se avientan a hacer tratamientos, enfermeros. Sobre todo porque estamos en México y sabemos cosmetólogas, de repente también sabemos ahí que que empiezan con cosas de belleza y luego hasta andan poniendo cosas en la rodilla y dices, no inventes, es una cosmetóloga, ¿no? Entonces creo que lo más importante primero pues es saber que sea médico, ¿no? Creo que esa es la parte más importante. Y la otra, pienso que donde sí también hay tema es que como son terapias nuevas, de repente sí quieren cobrar excesivamente. O sea, sí me han llegado pacientes que es más, no me creen que les voy a poner células madre por lo que les cobro. Porque me dicen, doctor, no, es que a mí me cobraron 8 veces lo que usted me está cobrando por unas células madre. Entonces de repente hasta dudan si les estoy poniendo células madre de calidad o a lo mejor les estoy engañando y no les voy a poner células madre porque en X lugar les cobraron pues una cantidad muy alta. Entonces creo que esas serían como las dos cosas a tener cuidado. Ver que sea un médico y que sí son terapias caras, digo, o sea, no es barato. No tan caras. No son tan caras, o sea, la realidad es que tampoco es tan excesivo, pero sí de repente puedes encontrar a doctores que les van a cobrar lo que vale una prótesis. Por ejemplo, una cirugía de prótesis se lo quieren cobrar en un tratamiento inyectado. Y pues no, o sea, digo, tampoco va así. Sí, lamentablemente estamos en un país y vivimos en un país que se presta mucho a la charlatanería y sobre todo, de verdad, todo nuestro país está así por la cultura que no nos deja avanzar, cabrón. Volvemos a lo mismo. Lo invito a Alexis aquí al canal porque es un médico que quiere ayudar, que te cobra lo justo y que obviamente da resultados. Pero hay muchos otros que, como tú dices, hasta pues ácido hialurónico a la boca y a la cara y quedan deformes las personas, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿Qué complicaciones puede haber si alguien no te hace bien el tratamiento? Infección, obviamente. Infección. Yo creo que esa es la más importante. Y aún con nosotros como médicos, digo, nosotros cuidamos mucho el tema de limpieza. En el consultorio se llevan ciertos protocolos diarios para mantener limpio el área de aplicación. Pero aún así, digo, en cualquier escenario, siempre que estamos introduciendo una aguja, pues de entrada la aguja la abrimos, estamos en un medio ambiente donde está flotando, hay bacterias. Limpiamos la piel, pero al final no puedes esterilizar la piel. Vamos a meter al momento de introducir la aguja, obviamente va a haber un riesgo o no un riesgo, van a entrar bacterias. Nuestro sistema inmune obviamente nos tiene que defender, pero de repente si encontramos un paciente con un sistema inmune bajo, bueno, pudiera complicarse un proceso infeccioso. Y esto hablando, es mínima la posibilidad, pero nuevamente cayendo en el tema de que estamos haciendo las cosas bien. Si vamos a un lugar donde no tienen, por ejemplo, hay por ahí un video de YouTube, que recuerdo que me daba risa, que un cuate que era quiropráctico estaba inyectando a una persona en la columna. Entonces marcaba los puntos de aplicación y luego le metía la aguja, sacaba la aguja y luego le limpiaba con alcohol la sangre. O sea, pero él le limpiaba después de que había metido la aguja. Entonces él metía la aguja en una piel sucia, contaminada. Ya con bacterias. Sí, y el cuate dando clases, ¿no? Tú dices, o sea, ese cuate realmente se lo cree y cree que está haciendo las cosas bien y él estaba metiendo bacterias en cada piquete y luego limpiaba con alcohol, pero lo hacía al revés, o sea, lo hacía inverso. Entonces, si de por sí es un riesgo mínimo, sí, o sea, la realidad es que es mínimo, medicinal es base, el librito, es correcto. ¿No? Y aún así existen ese tipo de riesgos, de complicaciones. Infección, muy baja la posibilidad. Otra que pudiéramos decir, pudiera ser algún tipo de rechazo al material. Muy, muy raro. Yo en lo personal, en mi experiencia, nunca lo he tenido. Gracias a Dios no me ha pasado. Pero pudiera haber algún tipo de reacción inflamatoria. No tanto como algo de digamos, alguna complicación que pusiera en riesgo tu vida inclusive, porque no es así, pero sí puede haber pacientes que al momento de introducir, por ejemplo, ácido hialurónico, pues no le cae al paciente. O sea, igual como lo que platicamos de la prótesis, ¿no? Y puede generarte alguna respuesta inflamatoria. Todos los materiales biológicos tienen propiedades que tienen que ser bioabsorbibles, se tienen que absorber, tienen que ser biocompatibles, o sea, tienen que ser compatibles con el ser humano y lo más importante, tienen que ser biodestructibles, o sea, no podemos dejar ninguna sustancia que no la absorba el cuerpo y quedara como empezar a dejar basura en la rodilla. ¿Qué es los típicos casos de las personas que les inyectaron hasta alguna sustancia que no era y pegamento y quedan residuos de cosas y ahí comienzan procesos ya más graves? Entonces, en este caso sí son esos 3 principios los que son muy importantes que deben de tener los materiales. Acá que si elegimos un producto, pues sí tenemos que saber el origen y que sí tiene estas 3 propiedades. Qué interesante. Me voy a llevar una clase de aquí. A ver, el futuro de la medicina regenerativa. ¿Tú cómo lo ves en 10 años? ¿Qué viene? Tú que estás constantemente estudiando al respecto.
Pues vienen cosas nuevas. Por ejemplo, ya viene el cemento para hueso, que eso se me hace que va a ser muy revolucionario. Ya no vas a poner placas y tornillos, simplemente abres, acomodas tu fractura y la vas a poner cemento, como si estuvieras enjarrando la pared. A todos, ¿no? los albañiles que quieren ser doctores. Sí. Exacto. Somos los albañiles de la medicina. Entonces viene ya el cemento de hueso, se me hace muy interesante. Ya vienen células que son células como tipo células madre, pero que se llaman totipotenciales, que tienen más capacidades regenerativas a más tejidos. Se llaman células Muse, que es también ya lo que está, pues ya prácticamente ya es una realidad. Yo creo que ya en unos meses lo estaremos teniendo nosotros también ya en el consultorio. Entonces las células Muse es como esa segunda generación de células madre, células que tienen capacidades regenerativas más potentes y más que se pueden adaptar a más tejidos, o sea, poder estimular más tejidos. Entonces, esos son de las cosas que vienen. Vienen también ya, ahorita nosotros con las terapias, por ejemplo, hablando del cartílago, los tratamientos generan algo que se llama fibrocartílagos. Hacemos un cartílago parecido al original, pero todavía no existe la tecnología para diseñar crear un cartílago con las mismas propiedades que el original. Que es inyectable. Entonces ya vienen, hay uno que se llama Sprifermin, que son péptidos que ya vienen, también ya vienen, no tardan en salir, que van a ser todavía ya tejidos más parecidos a los originales. Entonces, pues cada día va a ser, yo siento que las tasas quirúrgicas pues van a bajar considerablemente. Eso es una de las cosas nuevas. Vienen los exoesqueletos, que ya hacemos comercial, Ortiz ya los tiene. Los exoesqueletos. Escuchen eso. De hecho, lo tengo aquí, que es lo que lo estuvimos platicando el otro día en tu consultorio. Ajá. Pero escuchen la parte de los exoesqueletos. Sí, los exoesqueletos. Te voy a mandar un video. Tengo un video ahorita hubo un congreso de ortopedia y lo presentamos. El exoesqueleto son servomotores que van a irse adaptando según la zona que queramos ayudarle. Y ya el paciente, con el movimiento, el servomotor se activa y va a empujar la pierna, el brazo en su momento, o sea, según para lo que vaya a ser el exoesqueleto, y va a ayudar más o menos a entre un 50 a un 60% la carga que el cuerpo naturalmente tiene que hacer para desplazarse. Entonces, el exoesqueleto que ya tenemos ahorita es para los pacientes que tienen dolor en las rodillas, dolor en la cadera. Es un arnés que va en la cintura con unos amarres aquí en la arriba del muslo, y los motores van aquí pegados a la cadera. Entonces, cuando tú mueves la cadera, la levantas, el servomotor te empuja. Entonces, eso va a bajarle el dolor al paciente, porque ya no va a ser tanto la masa muscular o el propio paciente el que se desplace, sino el aparato moviéndose con el paciente, como robótica. Estaba muy interesante. Sí, entonces, todo eso pues, nos va a ayudar mucho a los pacientes, claro. No, y aparte, pues te acuerdas, ¿no? Cuando eras niño, todo lo que veías en la tele y que decías, ¿a poco sí? Y ya está pasando. Esos los exoesqueletos y la vanguardia que siempre trae Ortiz, ¿no? Yo me acuerdo antes las famosas ranitas de los dedos, ustedes las hicieron, ¿no? Sí, también hubo un diseño de unas muletas que también las trajeron, que eran para los pacientes que tenían polio. Uh-huh. Cuando estuvo ahora sí que el tema de la polio muy fuerte aquí en el país, eran unas muletas que se adaptaban a la forma más cómoda para estos pacientes que tenían polio. Entonces siempre han intentado pues como que tenerlo... Sí, dar el traje a la medida y no que exacto, todo sea para todos. Y tener siempre como lo más nuevo para poderle ayudar al paciente. ¿Tú crees que se van a evitar las prótesis? No creo que al 100, pero sí creo que va a bajar mucho. O sea, si ahorita pues es que sí, ahorita si no tienes cartílago normalmente vas para adentro. Es quirúrgico, sí. Acá, ahí también cuenta mucho la parte geográfica. Por ejemplo, lo que es América, pues estamos muy metidos en la parte quirúrgica. Por ejemplo, te vas a Europa y es muy distinta la mentalidad. O sea, ya en Europa te van a mandar a ponerte ozono, te van a mandar a... Sí, todo antes de que te fisioterapia. Te van a hacer todo y ya hasta que de plano se agotaron las posibilidades te operan. Entonces ahí cambia mucho. En Estados Unidos no estás sentándote en la silla con el doctor, ya te estás metiendo al quirófano, ¿no? Entonces sí, no. Ahí sí también la geografía cuesta un poco. También yo creo que, bueno, no sé tú qué opines, pero yo creo que también es cuestión del negocio, ¿no? Claro. Lo que mueve la lana en Estados Unidos literal es la mayor parte es la medicina, ¿no? Sí, el cemento de hueso lo están desarrollando los chinos.
Obviamente los alemanes, que son los reyes de las prótesis, de todo lo que es aceros. No van a querer. No, obviamente no se van a poner a diseñar un cemento para hueso, pues obviamente no es negocio. Entonces sí, obviamente como todo, entra la parte de negocio y sí es una limitante. ¿Cuál sería tu sueño en los avances medicinales regenerativos? O algo que tú tengas en idea que quieras que pase. Pues la verdad, yo sí me gustaría como que ahora sí que encontrar el santo grial del cartílago, que pudiéramos decir de todos, se pudieran estimular, se pudieran reparar, porque sí pienso que es una enfermedad que aqueja a demasiada gente. Aquí en nuestro país hay muchas personas que no tienen la posibilidad económica de repente de hacerse tratamientos, dependen a lo mejor del seguro social, por ejemplo. No hay cantidad de prótesis que alcancen para todos estos pacientes y pues son pacientes que no pues están en su casa, o sea, no pueden hacer nada y eso obviamente también económicamente afecta a familias. Que el papá de repente si es la persona que era la que llevaba el pan a la mesa, pues no puede llevarlo ya porque pues está limitado. Entonces el poder encontrar como decir, bueno, tengo ya esta molécula X que ya se la voy a poner al paciente y ese cartílago se va a regenerar y no va a haber más tema, creo que sería el sueño, ¿no? de esto. Qué fregón. ¿Qué falta? Digo, no sé, pero ¿qué falta para que esta terapia regenerativa de células y demás sea asegurable? O sea, que el seguro te la pague. ¿Por qué? Porque pues yo creo que ahorita pues, no lo aceptan, ¿no? No lo aceptan. Algunas ya comienzan algunas cosas, digo, no todo. El tema es que en medicina todos son como protocolos, son fases de investigación las que hay que llevar. Y en el caso de la medicina biológica, las compañías que se dedican a esto no son esos grandes monstruos que pueden pagar por hacer estudios de cada producto que se van sacando. Entonces, la medicina biológica es una medicina que se llama medicina basada en evidencias. O sea, yo, por ejemplo, puedo decirle a un colega o darle clases a algunos médicos y decirles, bueno, mi experiencia es, yo estoy haciendo la aplicación y ellos aprenden y lo pueden reproducir. Pero yo no tengo la capacidad de hacer un protocolo con 200 personas a las que les voy a hacer el tratamiento gratuito, y vamos a hacer gratuito, tiene que ser gratuito, 4, 5, 6 años de investigación continua, porque para eso requieres, pues necesitas tener a alguien atrás con mucho poder adquisitivo. Y pues realmente las compañías grandes, pues no les interesa. Estamos hablando de que quieren poner prótesis, o sea, quieren todo lo que deja pues una cantidad de dinero más alta. Los hospitales. Exactamente. Entonces, el tema es ese. Entonces, una aseguradora no te va a autorizar un tratamiento que esté funcionando solamente porque está basado en evidencia científica, digamos, de bajo grado, porque no tienes esa posibilidad de hacerlo más arriba, a lo que sí te autorizan, que es lo que, bueno, pues está estandarizado y eso es lo que les van a pagar nada más. Qué fregón. Sé que eres un médico y que obviamente estás basado en la ciencia, pero en este podcast hacemos una pregunta muy espiritual, porque yo siempre me despierto, me persino y le digo gracias Dios por haber amanecido y le doy para adelante. ¿Tú cómo manejas a Dios en tu vida, en tu práctica y en tu esencia? Porque obviamente atrás del doctor que está ayudando a miles de personas, también hay un doctor que es persona, que está casado, claro, que tiene hijos y que tiene problemas personales. ¿Cómo manejas tú a Dios en tu vida? Bueno, yo soy muy, muy creyente. Sí, bueno. Sí, yo creo mucho en Dios. De todos los días le pido a Dios que me ayude, que me ayude con mis pacientes. A mí, digo, obviamente tengo una familia que mantener. Esto es un tema que obviamente pues, es económico también. Pero no nada más es el tema de decir hoy salí con mucha consulta y con mucho dinero, sino realmente a mí lo que me da gusto es que decir, este paciente, o sea, le funcionó, le fue bien, o sea, para mí esa es como la satisfacción. Entonces, cuando yo le doy gracias a Dios, le digo, bueno, o sea, pude ayudar a esa persona, obviamente me remuneró económicamente, pero esa persona está feliz, o sea, esa persona está contenta. Y así es como ha sido, gracias a Dios, mi consulta. O sea, realmente ha sido de boca en boca, no ha sido por recomendaciones de gente que le ha ido muy bien y me han recomendado. Entonces, pues yo siempre le pido a Dios que me ayude, que siempre, de hecho, con los pacientes que me dicen, doctor, nos va a ir bien, le digo, primero Dios, o sea, nos tiene que ir bien, vamos a pedirle a Dios que nos vaya bien. Ahora sí que estamos los tres, le digo, yo como médico haciendo las cosas, Dios que nos ayude, y el paciente, como le digo siempre, su cuerpo nos tiene que echar la mano a activarse, a hacer la chamba, y pues si todo funciona nos va bien. Qué chingón. Dicen por ahí que encomiéndate a Dios y no hay poder, no hay situación que no pueda solucionar. De verdad te agradezco, Alexis, por venir. Es impresionante
lo que estás haciendo por muchas personas. Hay fila y fila y fila y fila y fila. Si quieren hacer su cita, vayan haciéndola desde hoy. Pero, y también es muy impresionante que hoy en día con las redes sociales, cómo se promocionan las cosas y demás, tu experiencia y tu fama ha sido boca en boca, porque casi no hay mucha información de esto en redes y demás. Sí, no hay mucho ahí. Y realmente ahí sí no me he actualizado mucho en el tema de las redes. Digo, tenemos por ahí algunas cosas que ponemos en Facebook y eso, pero realmente creo que ha sido más que las personas han visto que funciona, pues que les ha ido bien. ¿Qué recomendaciones a tu cámara les darías a esos emprendedores, a los doctores o a las nuevas generaciones que quieren desarrollar un sistema como el tuyo? Pues bueno, yo les diría a colegas directamente que se den la oportunidad. Creo que sí hay es un campo amplio. Ahorita estuvimos en un congreso hace 15 días y algunos compañeros de especialidad que tenía 10 años por lo menos sin verlos, estuvimos platicando de la terapia y los vi convencidos. O sea, eso me gustaría que se animaran, probaran, empezaran a hacer sus primeros tratamientos, vean qué resultados le pueden dar a su paciente. Y ya en general, pues chavos que van a lo mejor saliendo ahorita de la universidad o están pensando que van a estudiar, yo siempre les digo a mis hijos que pues ahora sí que el estudio se paga. O sea, siempre que le echas ganas a la escuela, que quieres salir adelante, sales. O sea, obviamente estudiando lo que te gusta, lo que te apasiona, creo que eso sería lo más importante. Y que pues así como para mí fue un ejemplo mi abuela que, como te digo, sin tener educación, sin tener estudios, sacó toda una familia adelante y creo que formó un pequeño imperio. Pues yo creo que entonces si le echamos ganas y hacemos lo que nos gusta, todos podemos crecer. El imperio de Roma era muy pequeño y vean hasta dónde llegó. Me gustaría mucho que les dijeras dónde te pueden encontrar, algún número telefónico, en internet, cómo te buscan. Hay que llamarle a Bertita para hacer la cita. La famosa Bertita. Bertita es famosísima ya. Ella se encarga de las citas. Bueno, yo estoy en la Gran Plaza, estamos dentro de Ortopedia Ortiz y tengo el área de Bioortiz, el área de procedimientos. Y el teléfono para hacer citas es 33 36 47 7683. Ahí es donde Bertita les atiende, ahí podemos agendar la cita. Y también ella me ayuda porque les pide, ya sabe, entonces ya les va diciendo qué radiografías se tomen, qué se hagan para intentar que en la misma visita pues ya llegar con todo y comenzar a hacer terapia, intentar que desde la primera cita ya podamos trabajar y que el paciente ya venga 15 días después contento, ya con resultados. Con alguna mejoría, ¿no? Y no perder el tiempo. No perder el tiempo, exacto. Dale un mensaje final a esa persona que vive con dolor crónico. Ok. Pues decirle, hay opciones. Yo creo que todos, el que no creo que estaría mintiendo, todos tenemos miedo de operarnos. Si yo fuera paciente y me tuviera que operar, estaría temblando. Entonces decirles que hay opciones, que no tenemos por qué vivir con dolor, que existe esta posibilidad, estas terapias y que se den la oportunidad, porque realmente cuando no hay dolor cambia mucho el semblante. De hecho, van muchos esposos, me distraen a la esposa muy contentos porque dicen ya no nos peleamos porque estamos sin dolor. Entonces, sin dolor estamos todos felices. Entonces, la realidad es que sí. O sea, con dolor no hay felicidad. Entonces, pues sí, buscar esa opción. Creo que es una opción que puede ayudarles a reincorporarse a sus actividades. La verdad es que sí. Como dice aquí mi buen doctor y amigo Alexis, que para mí me ha salvado últimamente del bisturí. Todavía seguimos en tratamiento, pero no descarto que voy a estar bien y al 100%. Y como él es creyente de Dios y yo también le pedí a Dios y a mi cuerpo que me recuperara. Como dice también nadie se merece vivir con dolor. El dolor crónico yo creo que sería la peor pesadilla para cualquier persona. Acérquense a él. Va a haber yo creo que muchas otras oportunidades más adelante en la tecnología para que puedan no vivir con dolor, pero por hoy acérquense a él porque sí, el dolor se quita. Te agradezco mucho por haber venido, gracias, por haber compartido tu experiencia con nuestro público y pues acercarte a las redes sociales y esperemos que vayas subiendo un poco de más contenido de todo lo que sabes. Claro, sí, con gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues este fue un capítulo más de Imprenditore. La Podhouse, estudio creativo.